Muy buenas noches, estimados hermanos. Muy contento estamos de poder compartir con ustedes esta primera noche de estudio bíblico, permaneciendo en Cristo. Estamos seguros que muchos de ustedes ya participaron de lo que fue nuestra campaña evangelística, Esperanza en medio del caos. Y como habíamos anunciado, vamos a dar continuidad ahora estudiando la Biblia. Y vamos a iniciar con un tema muy especial, un tema que es de mucho interés para cada uno de nosotros y que debemos poner de nuestra parte para entenderlo, aprenderlo, y es el plan de salvación. De hecho, la razón por la que nosotros tenemos todavía oportunidad de poder participar de la vida eterna es por ese plan que en un momento dado fue diseñado para salvar a toda la humanidad. Y para tratar este tema, hemos invitado varios pastores que estaremos presentándole en lo adelante. Yo de momento quiero invitarle a que oremos y pongamos este programa en manos de nuestro Dios. Así que le invito a cerrar sus ojos para hablar con nuestro Dios. Dios eterno, agradecido de ti estamos porque nos da la grata oportunidad de poder estudiar tu palabra. Permite que nuestros corazones puedan estar dispuestos a escuchar tu mensaje a través de este estudio. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos instruya en el estudio de tu palabra. Que al concluir nosotros podamos terminar este estudio estando edificados de tu palabra, con más conocimiento, pero con la firme decisión de poner en práctica lo aprendido. Es en el bendito nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Bien, estimados, como les decía, tenemos invitados a 3 pastores para tratar este tema tan interesante. Así que voy a comenzar a presentar los pastores que nos estarán compartiendo estas preguntas. También recordarles que ustedes pueden ir haciendo preguntas sobre el tema en los comentarios. Ya al final nosotros vamos a tomar en cuenta estas preguntas y la estaremos entonces compartiendo en vivo para que usted pueda salir convencido de cualquier duda que puedes poner en los comentarios. Para trabajar con nosotros en este estudio tenemos al pastor Carlos Manzanillo, que viene desde el distrito de Osama. Así, bueno, distrito de Osama era que usted era pastor, ¿verdad? Le den ahora. Ya tenemos ese chip todavía de Osama. Yo amo a esa gente también. Claro que sí, claro que sí. Tenemos al pastor Enilques Rodríguez, que viene desde la iglesia Luz de Alma Rosa, y el pastor Joel Lizardo, hasta hace 2 días, bueno, solamente era pastor de Alma Rosa hasta hace 2 días, pero tiene una responsabilidad de que el Señor allí le ha adicionado, que es ser director de jóvenes de nuestra Asociación Dominicana del Sureste y también director de comunicaciones. Con estos 3 pastores estaremos compartiendo preguntas sobre este tema interesante, el plan de salvación. No sé si les gustaría decir alguna palabra introductoria antes que entremos en materia. Sí, claro que sí. Queremos saludar una vez más a todos los amigos, Eliezer, que ya tú has venido saludando. Es un honor y un gozo poder llegar a ustedes una vez más. Como ya Eliezer comentaba también al inicio, estamos haciendo esta serie como continuación a lo que estuvo ocurriendo la pasada semana, que estuvimos en una gran campaña evangelística que tocó la vida de muchas personas. Ya yo sé que muchos de ellos están conectados con nosotros ahora. La idea es poder consolidar nuestra fe, poder también ayudar a esos amigos que están ahora en el proceso de la salvación, en el proceso de tomar su decisión y de conocer más de Dios, y que Dios está atrayendo hacia su pueblo, hacia su iglesia. Ayudar a esos amigos y compartir con ellos para que juntos podamos crecer en la fe, y también para que toda la iglesia, todos los hermanos del distrito de Alma Rosa y de todas las iglesias que nos están mirando y de diferentes partes del mundo, juntos también podamos crecer en la fe y permanecer en Cristo. Así que un placer estar con todos ustedes. Igualmente, amén, amén. Gracias a Dios por darme esta oportunidad de estar con ustedes y
pensar en que en la situación que estamos viviendo es una magnífica oportunidad para hablar de Dios, del plan de salvación y también para compartir. A veces pensamos, ahora estoy en mi casa, ¿cómo voy a salir a compartir el evangelio? Ya nos damos cuenta que hay muchas formas de hacerlo. Puedo llamar a alguien, puedo cantarle, puedo predicarle, pero también simplemente en este momento compartiendo, compartiendo esta programación. Usted entra a una de las páginas de Facebook de la plataforma donde le está mirando, usted la comparte para usted o la comparte para un grupo. Esa es una forma de usted testificar y después a esas personas que tal vez de manera particular usted se lo envía, digamos por Messenger, el link, usted puede contactarlo y conversar con ellos y animarlo a que aproveche esta hora y tome la gran decisión por Jesús, que es la solución para el gran problema que nos afecta. Así es. Siempre estudiar la Biblia nos da muchos beneficios, beneficios espirituales y beneficios de toda índole, porque nos permite tener una vislumbre más clara de qué ha de suceder, qué ha de pasar en el universo. Así que es muy bueno estudiar la Biblia y depender de los principios que en ellas nosotros podemos encontrar. Al estudiar la Biblia podemos encontrar principios de toda clase, principios que nos ayudan a ser mejores padres, a ser mejores esposos, a ser mejores empleados, ¿no? A ser mejores jefes, a ser mejor en todo el sentido de la palabra. Así que yo sé que estos días que vamos a estar estudiando la Biblia serán de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén, amén. Y muy importante saber de que todas las respuestas estarán a la luz de la Biblia, de que las respuestas que vamos a estar manejando aquí no es un invento de hombre. Solamente estos pastores serán un canal de Dios para exponer lo que Dios responde a nuestras inquietudes. Así que hacer énfasis en lo que hablaba el pastor Carlos Manzanillo de compartir, porque es necesario de que la humanidad se apegue a la palabra de Dios. Estamos necesitados de ser llenos de la palabra de Dios en estos momentos. Hay muchas personas a nivel de nuestro país, a nivel mundial, que está atravesando situaciones difíciles y puede encontrar esperanza en la palabra de Dios. Así que vamos a entrar en materia inmediatamente para así ir ya aprovechando el tiempo. Y dentro de lo que es el plan de salvación, una inquietud que siempre ha embargado a muchas personas es ¿qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias? Muchas religiones predican porque tú eres pecador, porque debes arrepentirte, y siempre viene esta inquietud porque las personas dicen, óyeme, pero yo soy una persona buena, yo no hago nada, yo vivo bien, yo no le hago maldad a nadie. Entonces sería bueno poder responder esta pregunta, ¿qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias? Pastor Manzanillo, si podría ayudarnos con esta pregunta. Bueno, le voy a dar gracias. Voy a dar algunas respuestas así como bien específicas que nos menciona el Nuevo Testamento y luego voy a ir al Antiguo Testamento donde comienza todo, donde aparece el origen del pecado. La palabra de Dios dice que el pecado también es la infracción de la ley. Así que cuando nos apartamos de la ley de Dios, hemos cometido pecado. Y también nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Así que infringir la ley de Dios es pecado y su consecuencia es la muerte. Pero en Génesis capítulo 2 vemos que cuando Dios creó a nuestros primeros padres, le dijo, miren, de todos los árboles pueden comer, pero hay un árbol que me es reservado para mí. Con ese árbol le estoy diciendo que hay algo que es mío. Ustedes tienen todo lo que necesitan. Yo los hice a mi imagen y semejanza. Ustedes pueden escoger, yo les amo, van a ser felices, pero ustedes pueden escoger no amarme. Ustedes pueden escoger no reconocerme como Dios. ¿Y qué tienen ese árbol? Si comen de ese árbol ya no me están reconociendo a mí, ya no están dependiendo de mí, que soy la vida. Así que entraron en esa condición de separación de Dios. El pecado es algo que nos separa de Dios. ¿Qué es lo que pasa con Eva? A Eva y a Adán no fueron motivados a hacer algo malo, porque ellos no tenían inclinación a las cosas malas. Simplemente fueron motivados a no depender de Dios.
Eva y Adán fueron motivados a creerse Dios, a dudar de la palabra de Dios, con que Dios ha dicho que no pueden comer de este árbol. Eso es mentira de Dios. Ustedes pueden comer de todo, ustedes pueden hacer con su vida lo que quieran, ustedes pueden ser como Dios. Y el pecado de Eva, cuando vemos en Génesis 3:6, dice, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. El pecado de Eva consiste en dejar de depender de Dios, el autor de la vida. Eso la separó de Dios. Siendo una criatura, quiso considerarse creador. En Génesis 1, Dios ve y decide lo que es bueno. Ahora Eva ya se cree Dios. Dice, la mujer vio que el árbol era bueno. Dios dijo que algo no era bueno para comer, pero ella ahora ve y dice que era bueno. Entonces comieron del árbol y con eso se separaron de Dios. Noten que el pecado entonces no es solamente cometer un acto malo. El pecado es dejar de depender de Dios, de reconocer a Dios como nuestro creador. El pecado es yo querer ser Dios, yo querer hacer solo mi propia voluntad, actuar en contra de la voluntad de Dios. Ya ahí caemos en esa condición pecaminosa, y al ya no depender de Dios, entonces el pecado nos separa de Dios, y la paga del pecado ya había sido dicha en Génesis 2:16, el día que de él comiere, ciertamente moriréis. Y ahí estuvo la consecuencia, la muerte. No llegó la muerte inmediata, pero inmediatamente se comenzó a morir en muchos aspectos, pero sobre todas las cosas, esa muerte espiritual. Ya ese hombre que se deleitaba en las cosas de Dios, ahora tenía inclinación hacia cosas malas. Y ahí vemos el pecado y sus consecuencias. Perfecto, pastor. Entonces, muy importante lo que usted menciona. El pecado es la infracción de la ley. Es muy interesante y ya quizás más adelante vamos a ver cuál es esa ley. Porque si hay una ley que si yo la infringo, entonces me hago culpable, es importante que yo conozca esa ley para evitar entonces desobedecer a Dios. Y muy importante, la dependencia de Dios. Nosotros como seres humanos debemos depender constantemente de nuestro Dios. De manera que yo creo que queda plenamente claro. Y no sé si el pastor Enil, que le gustaría poder aportar también acerca de las consecuencias finales del pecado. Sí, muy bien, como lo planteaba el pastor Manzanillo. La consecuencia final del pecado es la muerte. Lo podemos encontrar en Romanos 5:12 y lo encontramos en Romanos 6:23. Pero también hubieron consecuencias. Antes de llegar a esa consecuencia final, como decía el pastor Manzanillo, hubo separación entre Dios y el hombre. Al hombre separarse de Dios, esto contrae ciertas circunstancias para el hombre que no son tan favorables. Por eso tú ves que se levantan padres contra hijos, hijos contra padres, se levantan situaciones de maldad. Existe el chisme, existe el odio, existe la envidia. Todo eso son consecuencias del pecado. Cuando Dios nos creó, no nos creó con esa intención. Nos creó con la intención de que todos fuéramos unidos, todos nos amáramos, todos nos quisiéramos, todos compartiéramos y estuviéramos en plena armonía con Él y con los demás. Al venir el pecado, entonces vienen esas terribles consecuencias y su consecuencia final, lamentablemente, la muerte. Bien interesante también lo que dice el pastor Enil, que verdad, porque el pecado desencadena una serie de actitudes que nosotros como seres humanos tenemos, que son fruto de que somos seres pecadores. Y es importante nosotros poder saber que solamente a través de Cristo podemos ser transformados. Y a veces nosotros entendemos, yo puedo cambiar, yo puedo arreglar esto, pero solamente a través de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, nosotros podemos ser transformados para honra y gloria de Él. Y Pastor Joel, yo para usted tengo aquí una pregunta sumamente interesante. Si ya conocemos qué es el pecado, cuáles son sus consecuencias, ya yo siendo un pecador, para poder restablecerme, entonces tengo que llegar a lo que es el arrepentimiento. Entonces es importante saber qué es el arrepentimiento y cuál es el rol que juega el arrepentimiento dentro de lo que es la salvación. Muy bien, muy bien. Esa es una pregunta
muy importante en cuanto a este tema que venimos conversando sobre el plan de salvación. Quisiera hacer mención que en el Nuevo Testamento, en la Biblia, la palabra que se usa allí para arrepentimiento es un término griego, es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Se lee en griego metanoia. Significa literalmente esa palabra cambio de mente. O sea, arrepentimiento, usando el significado literal, etimológico, es cambio de mente, cambio de mentalidad. Se puede decir que el arrepentimiento es cuando yo recibo esa virtud de que se produzca un cambio en mi vida, de que yo mire las cosas de manera diferente. Es como, por ejemplo, si usted va en una dirección, si usted va, por ejemplo, usted en dirección hacia el norte y se da cuenta que yendo en esa ruta llegará a un camino, llegará a un destino malo, llegará a un lugar que no es el que usted quiere llegar, y usted reacciona y dice, no, pero no es para allá que yo quiero ir. Ese camino no me conduce a la vida, me conduce a la muerte. Entonces usted se detiene y da media vuelta y regresa. Bíblicamente hablando, el arrepentimiento tiene también ese sentido de regresar, volver a Dios. La Biblia dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así que esto nos lleva a entender algo muy importante también, Eliezer y queridos pastores, amigos oyentes, y aquí de la transmisión, que todos necesitamos arrepentirnos. Es una verdad bíblica fundamental. En la salvación, todos necesitamos arrepentimiento. No es algo opcional, no es que usted diga, bueno, es que yo no le hago mal a nadie, yo ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no mato, no robo. Así que, ¿para qué arrepentirme? Todos necesitamos arrepentimiento porque todos hemos pecado. Así que lo primero que yo debo hacer para arrepentirme también es reconocer que he pecado, sentir dolor, sentir esa convicción de que he hecho mal y querer cambiar, desear cambiar. ¿Cómo yo recibo ahora ese arrepentimiento? La Biblia dice en Romanos 2:4 que la bondad de Dios, la benignidad de Dios, su misericordia es la que nos guía al arrepentimiento. El amor de Cristo, su misericordia, su bondad. Cuando conocemos a Dios, cuando como el hijo pródigo que estaba ya cuidando los cerdos y deseaba alimentarse con parte de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice la Biblia que él volvió en sí. Eso es arrepentimiento. Volvió en sí y dijo, me levantaré e iré. Y el hijo pródigo regresa, vuelve a su padre y el padre le recibe. Así que el amor del Padre hizo que el hijo pródigo regresara. Cuando nosotros reconocemos el amor de Dios hacia nosotros también, su gracia, su misericordia, lo que ha hecho por nosotros, la provisión que ha hecho para nuestro pecado, para salvarnos, esa benignidad de Dios, su amor y su gracia nos atrae al arrepentimiento. Y podemos ver también por la Escritura que el arrepentimiento es uno de esos pasos fundamentales y básicos, iniciales para la salvación. Pedro predicaba y cuando predicaba la gente le pregunta, díganme, ¿qué vamos a hacer? Díganos, ¿qué haremos, varones? En Hechos capítulo 2, versos 37 en adelante. Pedro le dice, arrepentíos y sean bautizados. Así que eso del arrepentimiento, esa actitud y esa convicción de volver a Dios, de que Dios nos perdone, de venir a Dios en confesión y que Él nos reciba, eso es algo indispensable para la salvación. Es una parte que no podemos obviar y en resumen podemos decir que en eso consiste el arrepentimiento. Bien, interesante, pastor, y yo creo que lo que usted dice ahí prácticamente con relación al arrepentimiento es yo reconocer mi condición y entonces eso me lleva a entender que tengo la necesidad de Cristo Jesús. Y cuando nosotros logramos esto a través de la ayuda del Espíritu Santo, pues entonces nos ayuda a entender un poquito mejor lo que yo entiendo que nos va a hablar el pastor Manzanillo, porque para el arrepentimiento hay que tener un elemento sumamente importante que es la fe. Y sería bueno que nosotros podamos entender en esta noche cuál es el rol que juega la fe en nuestra salvación, pastor Manzanillo. Es muy importante la pregunta, aunque habría que preguntarse primero en quién voy a tener fe.
Bueno. Sí, es la fe en Dios. La Biblia dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nos dice en Hechos 4:12. También Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que tenemos que tener fe en la provisión que Dios hizo para resolver nuestro problema del pecado. La provisión de Dios fue Cristo Jesús, que vino a este mundo, se hizo un hombre, pagó por nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces necesitamos tener fe. Ahora, ese papel de la fe está descrito en el libro de Efesios, capítulo 2, y quiero compartir con ustedes ahí, a partir del versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, así es la fe obra de esta manera. Por gracia soy salvo. Mi salvación es por gracia. O sea, es una obra de gracia, de regalo de Dios. Ahora, se logra por medio de la fe. Cuando yo esa gracia la recibo, la acepto y la confieso, la recibo en mi corazón, es una fe de confiar, de creer. Hay que dar un paso. Ya el Señor resolvió el problema de toda la humanidad. Ahora hay que aceptarlo. Hay que recibirlo. Y en eso consiste dar ese paso de fe, ese como renunciar a mi yo, al creerme Dios y humillarme y dejar que Dios sea Dios en mí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Así que por gracia, por medio de la fe en Jesús, el Hijo de Dios que vino y pagó por nosotros. Amén, amén. Quiero recordarle a nuestros amigos que estamos tratando el tema, el plan de salvación. Estamos haciendo ya algunas preguntas a nuestros pastores. Si ustedes se motivan o tienen alguna inquietud, pueden hacer preguntas en los comentarios y ya finalizando este estudio vamos a tratar de darle respuesta a cada una de ellas. Así que motívense en los comentarios, instarle a seguir compartiendo esta transmisión para que muchas personas puedan ser edificadas con este estudio. Hasta aquí nosotros entonces ya conocemos lo que es pecado, cuáles son las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias del pecado hablaba el pastor Manzanillo y el pastor Enríquez, que la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros estamos vivos ahora mismo, pastor Enríquez. Entonces, es muy importante nosotros saber cómo Jesús resolvió eso, cómo Jesús pagó esa consecuencia, cómo él asumió, cómo él resolvió este asunto acerca de lo que es la paga del pecado. Así que, pastor, si nos puede decir así, cómo Jesús pagó nuestra deuda. Bien, la pregunta es buena porque era una deuda que teníamos o que tenemos que no podemos pagar. Si tú te pones a pensar, te pones a imaginar, tú no tienes manera, tú no tienes forma de pagar o de evitar la consecuencia del pecado, porque nosotros nacemos pecadores. Por un hombre entró el pecado, ¿no? Y todos nos hicimos pecadores, según Romanos. Entonces, tenemos un gran problema. Pero gracias a Jesús, y ya tú lo dejaste ver en la pregunta, gracias a Jesús que Él pagó esa deuda. ¿Y cómo pagó Jesús esa deuda? La pregunta obvia es que Él murió por nosotros. Esa es la respuesta obvia, ¿no? Es la respuesta fácil, que Él murió por nosotros. Pero posiblemente para Jesús el mayor problema no fue morir, sino si vemos en Isaías 53 el proceso, vemos allí el rechazo, vemos allí cómo nosotros le dimos la espalda, cómo nosotros ignoramos, cómo nosotros despreciamos, cómo nosotros actuamos frente a ese sacrificio inminente que Él tuvo para nosotros. O sea que la deuda que Jesús pagó, la pagó.
y la pagó con gusto porque él quiso, porque a él le plació. Pero la reacción de nosotros no fue la más bonita, no fue la mejor reacción. Fue una reacción de rechazo, de odio, de incomodidad. Sin embargo, Jesús en el transcurrir lo pagó como un siervo humilde, un siervo tranquilo. Dice el texto en Isaías 53, que yo le invito a los amigos que lo revisen, que lo lean completo, que vean el transcurso, cómo Jesús pagó nuestra deuda. Él no abrió su boca, dice el texto. Él se mantuvo quieto, callado. No tenía culpa, no tenía por qué hacerlo, no tenía razones. Sin embargo, a él le plació hacerlo y lo hizo por amor. Él entregó su vida en rescate de la vida de nosotros. De esa forma, Jesús pagó el precio de la deuda que nosotros teníamos. Amén. A mí me gustaría compartir, ya que usted mencionó a Isaías capítulo 53, por lo menos 2 versículos de lo que se encuentran allí, especialmente el versículo 6 y 7. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Definitivamente Jesús tuvo que sufrir mucho y estuvo dispuesto a asumir esa carga, todo por amor a la humanidad, todo por amor a ti y a mí, querido amigo. Qué gran amor tiene ese nuestro Dios, que dejó todo su trono, dejó toda su gloria para hacerse humano y sufrir todo lo que tú y yo debimos estar sufriendo, hasta el punto de morir en la cruz y derramar su sangre hasta la muerte, para que tú y yo pudiésemos tener salvación. Ese amor es algo que palabras humanas no pueden describirlo en su gran magnitud. Y Pastor Joel, yo creo que entendiendo esto que hemos hablado hasta aquí, hay muchas creencias actualmente, muchas personas, muchas religiones que tienen muchas creencias y adoran diferentes deidades, por así decirlo. Y nos llega una pregunta que es importante nosotros darle respuesta. ¿Es Jesús el único camino de salvación? ¿Es el único que nos puede dar salvación? ¿Qué usted tiene que decirnos acerca de eso? Sí, como tú dices, Eliezer, esa es una pregunta también muy importante y que yo sé que muchos de los amigos que nos están ahora siguiendo en algún momento se la han hecho. Yo mismo llegué a tener esa pregunta y a tener esa inquietud, ¿no? Esa interrogante. Yo quisiera abordar la respuesta a esa pregunta partiendo de lo que dice la Biblia sobre Cristo mismo y sobre lo que él dijo sobre sí, sobre su obra y sobre quién es él. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Cristo da algunas declaraciones que nos van a poner en contexto y a arrojar mucha luz en cuanto a esto. Cristo dijo, por ejemplo, yo soy el pan de vida. Note que es una declaración exclusiva. Yo soy el pan de vida. No está diciendo yo soy un pan de vida o es algo exclusivo. Realmente, quiero decir también, a veces las cosas las podemos ver desde un punto de vista en este sentido que uno pueda decir, bueno, pero eso es como un poco excluyente, un poco cerrado, ese punto allí. ¿Por qué algo así tan? Bueno, es que la verdad es la verdad y todo lo que es fuera de ahí, lamentablemente, no está dentro de la verdad. Y la verdad es exclusiva. La verdad es exclusiva. Hay una verdad y entonces tenemos que enfocarnos en esa verdad. ¿Qué más dijo Cristo? Por ejemplo, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Dijo Cristo también, yo soy la luz del mundo. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Y ese término que Cristo usa allí ya nos
manda un mensaje muy claro sobre quién es Él y sobre su rol salvífico determinante, sobre su divinidad también, porque Cristo puede ahora salvarnos. Él se hizo hombre, claro que sí. Sin embargo, Él no dejó de ser Dios. Él, siendo 100% Dios, se hizo hombre. Así debía ocurrir el plan de salvación. El mismo Dios debía hacerse hombre para pagar nuestra deuda. No un ángel, no otro ser humano. No, el mismo Dios se hizo hombre. Adoptó la naturaleza humana. Cristo dijo también, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. Son declaraciones contundentes de Cristo. Cristo dijo luego, yo soy el camino. No dijo yo soy un camino, yo soy el camino, la verdad y qué más. Y la vida. Un texto muy conocido. Así que Cristo está dando un mensaje con todos estas referencias que estoy haciendo mención y estas declaraciones que Él nos enseñó, que están en su palabra, sobre quién es Él, sobre su rol determinante para la salvación, sobre su rol exclusivo para la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, podemos entender que solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre, no hay otro. Los apóstoles dijeron, en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12 lo dice. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solo en Jesús hay salvación, solo en Él. No hay un maestro religioso, no hay otra corriente filosófica o religiosa. No lo hay, solo en Jesús. Solo Él tiene salvación. Cristo no necesita tampoco ayuda de un co-salvador o una co-salvadora o co-mediadora. No la hay porque Él también es el único mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia. Así que podemos decir, queridos amigos y hermanos, que solo en Jesús, Él es nuestra salvación. Él es la vida. Él es el único medio para la salvación. En nadie más y en nada más hay salvación. En nada que usted haga, ya Cristo lo hizo todo para salvarnos y a través de Él y en Él tenemos la bendición del perdón, la salvación, la vida eterna por su gracia y por su poder. Amén, amén. Muy importante, pastor, ese versículo que se encuentra en Hechos 14:12, donde queda muy claro y establecido que solamente en Cristo hay salvación, en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sumamente importante este texto y que podamos grabarlo en nuestras mentes. Entonces, Pastor Manzanillo, muchas veces se ha hablado de lo que es la justificación y quizás muchos de nuestros amigos no manejan este término. Y sería importante que nosotros pudiésemos dejar claro esta noche qué es la justificación y en qué consiste. Muy importante esa pregunta. De alguna forma, alguna vez ustedes han escuchado esa palabra justificación y tal vez la escucharon en este contexto. No lo justifique, no lo justifique. Sí, tú lo estás justificando, tú estás queriendo como arreglar las cosas. Y lo pensamos en eso. Bueno, alguien está tratando como de arreglar al otro y decir que pero que mira, lo está justificando, lo está justificando. Bueno, el concepto bíblico no está muy lejos de allí. La Biblia nos va a enseñar que todos los seres humanos hemos caído bajo la maldición del pecado y que a todos nos llegó la muerte y que fue por consecuencia de un hombre, se lo voy a leer a continuación, y que entonces vino alguien a justificarnos, a decir, miren, ustedes se metieron en el problema, lo hicieron mal, pero yo lo voy a justificar. Es decir, yo me voy a poner como sustituto de ustedes y como a mí me consideran, como yo hice bien, entonces ustedes van a salir bien. Ahora, esto que lo acabo de decir, quiero leérselo. Y vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Y voy a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 19. Romanos, capítulo 5, desde el versículo 16 hasta el 19. Aquí leo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó.
déjeme ver que aquí ahora tengo otra, otra versión. Ni tampoco de la manera que por el pecado, bueno, si me dejan, no lo puedo leer completo, gracias, gracias. Ahí yo sé que ustedes lo verían mejor, pero yo quiero compartirlo aquí con esta versión. Gracias. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, por uno, Adán, bueno, yo diría que también Eva, no sé, el hombre, varón y hembra, así lo presenta la Biblia. Por ese uno vino la condenación, pero también por ese otro uno vino la justificación. Y entonces dice el versículo 17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, que la justificación, la justicia no es algo que yo merezco, es algo que se me da, es un don. Aunque tal vez Dios justificándonos nos dice, bueno, ellos realmente eso, los que están ahora no fueron culpables del pecado de Adán, pero están sufriendo las consecuencias. Pero por el otro lado dirían, pero tampoco ellos participaron en la justicia de Cristo, pero están recibiendo sus resultados. Es la forma como quiero que lo veamos. Versículo 18 dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, recuerden ese uno, Adán y Eva, la condenación vino a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos son constituidos justos. Y me gusta una declaración que escribió Elena White que señala lo siguiente, que el carácter de Cristo toma el lugar nuestro, es decir, la perfecta obediencia de Cristo se pone en lugar nuestro. Dice, bueno, él pecó, él un día dijo una mentira, pero creyó en mí, me aceptó a mí. Así que yo tomo sus pecados y le pongo mi vida limpia, lo estoy justificando. Y entonces somos presentados ante Dios como si nunca hubiéramos pecado. Así que somos justificados, no porque lo merecemos, sino porque Cristo lo merece. Cristo fue tratado como nosotros merecemos. Dice en un libro que se llama Deseado de todas las gentes, página 17. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros seamos tratados como Él merece. Hemos sido justificados. Esa es la idea de justificación. Bueno, muy interesante el concepto que usted expone acerca de la justificación, pastor, porque nos deja claramente por entendido de que prácticamente somos cubiertos por la justicia de Cristo. Él nos cubre. Ya nosotros hemos visto lo que es el pecado, lo que es el arrepentimiento. Entonces, ver la justificación es ver que cuando nosotros nos arrepentimos, vamos a Él y Él entonces nos cubre con su gracia, nos cubre con su justicia, y ya no se ve el pecado que está en nosotros, sino la justicia que está en Cristo Jesús. Es sumamente increíble ver cómo el Señor obra en cada una de nuestras vidas. Y Pastor Enríquez, yo creo que ya conociendo lo que es el arrepentimiento y lo que es la justificación, entonces sería bueno dar algunos detalles de cuáles son los resultados del arrepentimiento y la justificación. ¿Qué sucede allí? ¿Qué resultados nosotros podemos tener al momento que estamos arrepentidos y al momento que recibimos esa justificación que recibimos de parte de Cristo Jesús? Muy bien, gracias, Eliezer, por esta pregunta. Y yo me quedé un poquito emocionado con la cita del pastor Manzanillo y ver cómo el Señor sustituye el carácter de nosotros por el de Él. Y eso es tremendo. Yo creo que eso es parte del resultado de la justificación que nosotros podemos tener en Cristo Jesús. También me gusta cómo Pablo nos llama una vez nos arrepentimos y una vez nosotros somos justificados por Cristo.
Pablo, escribiéndole a los romanos, en el saludo, él hace una descripción de las personas a quienes está escribiendo, y por ende nos toca un pedacito de eso que dice a nosotros. Miren lo que dice Romanos 1:7. Me voy a atrever a leer rápidamente esta porción. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez nosotros nos arrepentimos y somos justificados, tenemos el privilegio de ser llamados ¿qué? Santos. Ese privilegio de ser llamado apartado, llamado diferente, una persona distinta totalmente a lo que nosotros realmente somos. El solo hecho de ser llamado santo es bueno y es importante para nosotros. Pero hay otra cita que quiero compartir con ustedes en Efesios, en la carta también del apóstol Pablo, Efesios, el capítulo 1, versos 6 y 7. Mira lo que dice Efesios. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Consecuencia de la justificación, perdón de pecado. Nosotros no podíamos resolver ese problemita y el Señor le plació y nos justificó. Y gracias a él, hoy usted y yo tenemos la oportunidad de recibir perdón de nuestros pecados. No importa cuán grande sea el pecado que hayamos cometido, no importa. Por grande que sea, el Señor lo agarra y nos perdona. Y lo más bonito que tiene el Señor es que Él se olvida de esa transgresión que usted se arrepintió y fue justificado. Así que es importantísimo, es importante esta pregunta, y más importante son los resultados que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Esa oportunidad de ser llamado santo y esa oportunidad de recibir redención por su sangre y de recibir perdón de cada uno de nuestros pecados, no importando el tamaño que estos tengan. Así que, Eliezer, el resultado mayor es esa oportunidad de tener conexión con Cristo Jesús nuevamente. Amén, amén. Y qué bueno poder tener este conocimiento de que cuando nosotros nos arrepentimos, el resultado es perdón de pecado, ¿verdad, pastor? Y esa justificación, entonces, lo que viene es a darnos la oportunidad de nosotros poder disfrutar cuando Cristo venga por segunda vez de ese don inmerecido que vamos a recibir, que es vida eterna. Bien comentaban el libro de Romanos ahorita, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero qué bueno es saber que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ya estamos concluyendo, estamos llegando ya al final de nuestro programa, ya son las 7:58 y el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Porque están bien interesantes estas preguntas. Yo tengo aquí una última pregunta que podrían ayudarnos. ¿De qué manera somos reconciliados con Dios? ¿De qué manera somos reconciliados con Dios? Si alguno de ustedes podrían ayudarnos allí, el pastor Joel Lizardo podría ayudarnos allí con esa pregunta. ¿De qué manera, pastor, nosotros somos reconciliados con Dios? Un mensajito ahí bien preciso, que ya el tiempo nos ha traicionado, pastor. Así es, así es. Creo que es una muy buena pregunta también para ir nosotros poniéndonos ya en el contexto de la conclusión y del cierre. Vamos a ir a la Biblia para responder la pregunta, como en cada ocasión, sea la palabra de Dios que nos hable. En 2 de Corintios, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 21. Vamos a ver cómo ocurre la reconciliación. Como todos sabemos, reconciliación tiene que ver con unificar partes que estaban divididas. En el caso de nosotros con Dios, es muy importante el tema de la reconciliación para entender la salvación, porque la Biblia dice en Isaías 59:2 que nuestros pecados habían hecho separación entre nosotros y Dios. Así que había una distancia, había una separación, había una barrera entre nosotros y Dios a causa del pecado. El pecado nuestro, a causa de
de nuestra naturaleza humana caída después de Adán y Eva pecar. Todos hemos pecado, dice la Escritura, todos hemos nacido con esa inclinación al mal, con esa naturaleza pecaminosa, valga la redundancia. Entonces, ese pecado nos separa de Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios para que nos podamos reconciliar, para unificarnos con Él otra vez, para recibirnos Él por su gracia? Dice 2 Corintios 5:18, y todo proviene de Dios, cual nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Yo doy gloria a Dios por eso, porque la reconciliación es algo que hemos recibido de Dios por medio de Cristo. O sea, Dios mismo toma la iniciativa para reconciliarnos con Él. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque si ahora mismo usted, querido amigo o amiga, puede decir, yo tengo intención de acercarme a Dios, yo recibí la salvación ya en Cristo Jesús, es porque Él nos buscó a nosotros, es porque Dios nos llamó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos reconcilió consigo mismo. Nosotros no podíamos ni queríamos reconciliarnos. Estábamos ajenos a la vida de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero qué bueno que Dios nos reconcilió con Él. ¿Cómo lo hizo? En el versículo 21 nos da el resumen de cómo ocurre esto. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Así que aquí está el punto de la reconciliación. Hemos sido reconciliados por Dios por iniciativa de Él. Dios hizo la provisión. Dios diseñó el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, este evangelio eterno del cual hoy nosotros podemos ser beneficiados y podemos predicarlo, el evangelio de salvación, esta buena noticia. ¿Cómo ocurrió? Por este glorioso intercambio. Les ser amigos que nos siguen ahora por esta transmisión. Ese intercambio fue el siguiente. Dios colocó sobre Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, quien se hizo hombre, el pecado de todos nosotros. Él cargó nuestro pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Cristo en la cruz llevó nuestros pecados. Cristo llevó nuestras maldades, nuestras iniquidades y rebeliones. Entonces, Cristo, llevando nuestro pecado, sufrió la consecuencia del pecado. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Y cuál es la consecuencia o la paga del pecado? La muerte. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados. Se hizo pecado por nosotros. Se hizo maldición por nosotros en la cruz del Calvario, siendo pecado, llevando el pecado de todos nosotros. Y ahora, ese que no conoció pecado, porque Cristo no pecó, Cristo no merecía morir. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Él no merecía ese salario, ese pago. Él fue tentado en todo, dice Hebreos capítulo 4, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es el Cordero sin mancha, sin pecado. Y esa justicia perfecta y el resultado, lo que Él merecía, que es vida eterna, ahora Él nos la regala a nosotros. Él recibió, queridos amigos, lo que nos tocaba a nosotros, que es muerte, destrucción, separación de Dios, para que hoy tú y yo tengamos justicia, tengamos salvación, tengamos vida eterna. Esa vida eterna que Cristo ganó con su vida perfecta, ahora nos es dada a nosotros. Y no tienes que hacer nada para ganarte esa vida eterna. No tienes que hacer ninguna penitencia, cumplir con estos requisitos, hacer esto, dejar de hacer aquello. Solamente por gracia, solamente recibiendo a Cristo como tu Salvador, solamente viniendo a Él en arrepentimiento y en fe, recibes ahora esa justicia y esa vida eterna que le tocaba a Cristo y Él llevó nuestro pecado. En eso se resume la reconciliación. Amén, amén. Sumamente interesante ver el gran amor que tiene el cielo por el ser humano, hasta el punto de que, a pesar de que nosotros por decisión propia desobedecimos a Dios, el cielo creó un plan para que el ser humano tuviese salvación. Y yo creo que Juan 3:16 es un verso que no puede faltar en este tipo de tema. Y yo sé que muchos de los amigos lo conocen. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que tiene el cielo por la humanidad, que estuvo dispuesto a entregar al Hijo de Dios para que muriese en la cruz del Calvario, y a través de su muerte tú y yo hoy podamos tener vida, una vida que no se limita solamente a nuestro paso por este mundo, sino que cuando Cristo venga en gloria, todo aquel que haya creído en Él
será levantado. Si ya ha tocado pasar por la muerte, será levantado y llevado consigo a morar por toda la eternidad. Es una gran bendición contar con ese amor que nuestro Dios nos expresa a cada momento. Pastores, tengo para decirle que el tiempo se nos ha ido. No sé si podemos dedicar 30 segundos para responder una pregunta que nos hicieron. ¿Qué ustedes dicen? Ponemos allí 30 segundos más, ¿verdad? Claro, claro. Para responder esta pregunta. Uno de nuestros hermanos nos hace una pregunta sumamente interesante. Cuando el ángel le apareció a los pastores allí en Belén, él le hacía una mención importante y es, os ha nacido un Salvador. Entonces la pregunta ¿es solo de la paga del pecado ese Salvador? ¿Os ha nacido un Salvador? ¿Ese Salvador se refiere solamente a la paga del pecado o esa mención va más allá que salvarnos, por así decirlo, de la paga del pecado? Bueno, le puedo decir algo que pienso que es tal vez mucho más abarcante. Ustedes recuerdan que los ángeles celebraron y ellos fue que cantaron, ha nacido un Salvador. De hecho, él venía a salvar al mundo del pecado, pero él venía a salvar también a todo el universo de las falsas acusaciones que el enemigo había hecho. Él venía no solamente a perdonar nuestros pecados, sino a elevarnos. Porque el Señor no solamente nos dice, bien, estás condenado a muerte, yo morí por ti, ya no tienes que morir, sino que más, dice, y ahora yo te voy a hacer que reine conmigo. Te voy a elevar, te voy a poner más alto aún que como estaba. Así que el salvarme no se limita solo a que transgredí la ley, que pequé, que estoy condenado a muerte. No, es mucho más, porque el universo entero es beneficiado por este Salvador que ha venido a la tierra. El universo entero puede celebrar, porque el mismo carácter de Dios, todas las acusaciones de Satanás, todo fue resuelto en esa vida maravillosa de Cristo Jesús, con su vida, con su muerte y su resurrección. Y en verdad ha venido un Salvador. Y en grande, porque nos va a hacer reinar con él. El que venciere, dice él, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y pienso que habrán otras implicaciones también, habrán más cosas. Y yo no me había detenido como a pensar así, esa pregunta, como está hecha allí. Es interesante, porque a veces lo vemos, pero ¿cuánto implicaría eso? Los ángeles lo estaban cantando. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Y yo creo, pastor, que sí, responder a plenitud esa pregunta sería prácticamente una sección de estudio que haríamos, porque ese Salvador que llegó a este mundo tiene muchas implicaciones, que no solamente se limita a salvar la humanidad, aunque es una gran tarea que el cielo estuvo dispuesta a realizar, pero abarca mucho más que solamente os ha nacido un Salvador, que es solamente para limpiarnos de pecado. Yo quiero que podamos ahora concluir este estudio con una oración, y si el pastor Lizardo nos puede acompañar con esta oración, tomando en cuenta, presentando al Señor una de nuestras amigas que está tomando el estudio a través de esta transmisión, que ella dice, quiero reconciliarme con el Señor. El nombre de ella es, les digo ahora mismo, Delphi Romero. Delphi Romero estuvo poniendo allí en los comentarios, quiero reconciliarme con el Señor. Así que queremos decirte, Delphi Romero, que puedes, si deseas continuar estudiando más cercano la Biblia, puedes enviarnos un mensaje directo, puedes enviarnos tus contactos. Estamos dispuestos para escucharte y ayudarte a que puedas tomar esa decisión de reconciliación con nuestro Dios. Muy buena decisión. Y en este momento el pastor Lizardo, en esta oración de despedida, vamos a presentarla al Señor para que esa reconciliación sea un hecho ahora mismo, pastor. Que esa reconciliación sea, surge efecto en este momento y que ella pueda entender que Cristo le recibe ya desde ya en sus brazos y le perdona todos sus pecados.
Amén, amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por esta maravillosa oportunidad que nos has dado de estudiar juntos tu palabra. Gracias porque siempre que estudiamos tu palabra encontramos respuestas, encontramos esperanza, encontramos fortaleza. Gracias porque tu palabra es esa lámpara que nos guía en medio de este mundo de oscuridad. Gracias porque en tu palabra encontramos la verdad, encontramos tu plan de salvación, tal como hemos estudiado esta noche. Te pedimos, Señor, que tu palabra que ha sido presentada a través de este estudio que hemos realizado pueda llegar a cada corazón que ha estado con nosotros y que también va a estar recibiendo este mensaje en los próximos minutos, horas o días, ya que este video quedará aquí grabado. Permítenos, Señor, a todos ser canales de bendición. Permítenos también ahora poder seguir esta transmisión, darle me gusta, compartirla, para que de esa manera podamos llevar tu palabra a muchos lugares a través de las redes sociales y que tu palabra corra, sea glorificada y traiga salvación y vida eterna a nuestros amigos, familiares y vecinos y conocidos. También, Señor, te pedimos muy especialmente por Delphi Romero. Gracias porque tu espíritu la ha tocado. Gracias porque la confesión que ella ha hecho públicamente en los comentarios es una obra maravillosa de tu espíritu en ella. Sigue obrando en ella, Señor. Que la obra que has comenzado en su vida, tú la puedas completar y que ella pueda ser salva juntamente a su casa. Que esta misma noche ella pueda comenzar a experimentar ese gozo de la salvación que es en Cristo Jesús. Séllala para vida eterna y guárdala para siempre. También bendice al pastor Enilques, al pastor Manzanillo, a Eliezer y a todos los que hemos estado acá, Raúl, Fara y todos los amigos, las decenas de familias y cientos de personas que han estado con nosotros. Gracias por escucharnos. Permítenos mañana continuar con este estudio tan interesante. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, nos sentimos muy contentos, estimados pastores, por este estudio que hemos tenido en esta noche. A Delphi Romero, quiero decirte que este estudio, sin lugar a dudas, pudo ser el canal que el Señor utilizó para que te alcanzáramos a ti exclusivamente. Amén. Y quiero decirle a todos los amigos, compartan esta transmisión, porque así como ella, hay muchas personas que están necesitando tomar esa decisión y debemos tomar esa decisión ya. Muchas personas deben tomar la decisión en este momento, decidirse ya por Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos finales. El que ha de venir vendrá y hoy Él nos ha dado la oportunidad de que este sea el día de salvación. Así que toma tu decisión, invita a otros para que puedan disfrutar de este estudio y aprender de la palabra de Dios. Queremos invitarte a que mañana nos acompañes a las 7 de la noche. Vamos a continuar con otro estudio sumamente interesante que será de bendición y edificación para cada uno de ustedes. Así que muchas gracias, pastores, por acompañarnos en esta noche. Que el Señor les continúe bendiciendo y dando sabiduría para llevar mensaje de esperanza. Así que feliz noche y bendiciones. Amén, amén.